Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Amigos digitales, estamos en un nuevo encuentro de Fila 9 Live. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cyberspace. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué dice Robert? ¿Cómo vas? Uy, me encantan esas presentaciones. Yo creo que ya son icónicas. ¿Ah? Dios mío, No. mientras no sean polifónicas. Oye, hoy un tema interesante el que nos reúne, el tema de las elecciones se acercan. Hoy nuestro programa, a la hora que lo estamos emitiendo, ya debe estar cerrado el proceso de elecciones, de alianzas, de uniones, de partidos y demás, pero tenemos unas elecciones a puertas programadas para el próximo día domingo 7 de febrero, a las cuales tendremos que asistir. Hay una serie de opiniones encontradas, debemos ir, no debemos ir. ¿Qué ocurre cuando todos decimos, no sé si te ha pasado, oye, ¿y a qué hora vas a ir a votar? No, entre 1 y 2 que la gente almuerza, cosa que ahí voy. Y entre Claro. 1 y 2 son unas filas que se desbordan. Claro. Imagínate ahora con el tema de la distancia, no me tosa, use máscara. Se vuelve complicado, muy complicado. No, y el tema de los horarios, lo que tú dices, ¿no? Veamos el mejor horario, o bien tempranito en la mañana, pero no muy temprano, porque si llegamos muy Me temprano... agarran de pata, exacto, me agarran de y me pata voy para a- ver si me dejan ahí todo el día. Exacto, y me voy todo el día. Yo creo que el tema de la preocupación por la COVID-19, por la pandemia, si bien es cierto, estamos distantes de febrero año 2021, sin embargo, recordemos que lo que ha dicho OMS, ¿no? Este tema tomará un par de años en resolverse y más allá incluso de la vacuna. Ahora, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad? ¿Qué medidas se va a implementar para el proceso electoral, para el día en sí de las votaciones? Una vez que sí, si bien es cierto, hay un buen nivel de conciencia por parte de la gente, pero también hay un nivel lamentable de gente que no acata las regulaciones y las normas. Entonces ahí viene la intranquilidad. Bueno, esas son algunas de las inquietudes que tengo yo hoy para compartir con nuestro invitado de hoy. Estaremos entonces conversando de inmediato con Fausto Camacho. Él es consultor en materia electoral hoy por hoy a nivel internacional y está como nuestro invitado en Fila 9 Live. Arrancamos. Vamos arrancando nuestro encuentro en Fila 9 Live. Y lo dicho, lo anunciado para esta jornada en el programa, contamos con la grata presencia de Fausto Camacho, es consultor internacional en políticas y elecciones, es coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, con quien en los próximos minutos conversaremos sobre cómo ve el camino, ese camino a las elecciones 2021. Fausto, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Fila 9 Live. Muchas gracias, un gusto siempre poder departir usando estos sistemas nuevos tecnológicos, pues nos permite llegar a cualquier parte del mundo y particularmente a los ecuatorianos. Y conocer ahora, Fausto, ideas y criterios que se han puesto sobre la mesa de cara a las elecciones que se vienen, elecciones atípicas por la condición de COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué es lo que se puede hacer dentro del territorio ecuatoriano? Quiero empezar con estos planteamientos generales que se han hecho de hacer una elección eventualmente virtual, hacer una elección por correo. Se ha planteado el tema de que la elección unos puedan presentarse, otros no. Es decir, el marco legal, ¿hasta dónde nos da a nosotros para poder atendernos a una base cierta de qué es lo que podemos hacer? Fausto, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias una vez más. Bueno, bastante sencillo en realidad. Creo que hay que cumplir la Constitución y la ley. Es decir, nada que esté por fuera de la Constitución y la ley puede implementarse. Entonces, por ejemplo, el día de las elecciones está fijado, será un domingo, será desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque así dice la ley.
una vez que, bueno, y el domingo resulta que se fijó ya, ¿no? ¿Verdad? Domingo 7 de febrero. 7 de febrero, Entonces, correcto. Ese día, pues, tendremos elecciones. Hay procesos electorales que, o digamos, el sufragio que se realiza días anteriores, sí va a haber. Lo que ha habido siempre, por ejemplo, el voto de las personas privadas de la libertad. Ellos votan antes. Y básicamente otros mecanismos especiales para votación, como el llamado proyecto de voto en casa, que en lugar de que el elector se acerque al sitio donde se vota, por condiciones especiales de discapacidad fundamentalmente o de enfermedad, pues el CNE, el organismo electoral, se acerca al elector. Pero esto finalmente resulta un universo bastante pequeño respecto de los 13 millones y pico que están habilitados para votar. Entonces, estas personas, los que estamos habilitados para votar, de ese universo también hay dos grandes grupos. Un grupo para quienes el voto es obligatorio, que somos la gran mayoría, las personas entre los 18 años y los 65. Como de ese, digamos, ahí no están las personas que también votan, pero cuyo voto es facultativo, de 16 a 18 años, más o menos 450,000 personas, y de 65 años en adelante, ahí tienes ya cerca de 1 millón de personas. Pero a eso se suman igualmente alrededor de 480,000 personas con discapacidad, para quienes el voto es facultativo. También es facultativo para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces, el universo total, voy a aventurarme en un número cerrado de 1.600.000, 1.700.000 personas, el voto es facultativo. Para ellos, el tema del COVID, pues no es un problema en términos de que si es que quieren ir a votar, van a votar; si no quieren ir a votar, no van a votar. ¿Por qué? Porque la Constitución lo establece así. Y entonces no es un tema del COE, no es un tema, digamos, del Consejo Electoral, es un tema de un derecho y de una norma que está allí. Ahora, para el resto, que somos más o menos 1 millón, digamos 12 millones, menos, 11 millones y algo más, que para quienes el voto es obligatorio, pues efectivamente tenemos que acudir a votar. Y la forma de votar va a ser la de siempre. No hubo predisposición en los actores políticos, ni siquiera en el conjunto de la autoridad electoral, entiéndase por tal, el Consejo Nacional Electoral, para implementar otros mecanismos que usted, Roberto, lo señaló, es decir, el voto por correo, el voto por internet, en definitiva, utilizar instrumentos tecnológicos. Y Fausto, una acotación nada más. Había otro tema que proponían sobre la mesa, que era el que el certificado de votación, digamos, tenga validez hasta el siguiente periodo, en favor también de mantener el certificado, que es un requisito para hacer una serie de trámites legales en el país. El certificado no es un problema. O sea, el certificado es expresión del cumplimiento, no de una obligación. Porque si es que el voto es una obligación de ser cumplida, pues el cumplimiento no de la obligación se certifica a través de esa papeleta. Pero eso no hay cómo variarlo, porque simplemente se propuso la discusión, y está bien que se lo proponga. Simplemente ni siquiera el estado de excepción, que entendemos que en febrero ya no existirá. Es más, el 8 de septiembre dejará de existir en el territorio ecuatoriano. Entonces, el 7 de febrero no hay, y así existiría el estado de excepción. Esa condición excepcional no modifica la ley. Y la ley tiene dos acápites muy claros. El uno es que las personas necesitan votar o deben votar y necesitan ese certificado porque los funcionarios públicos están obligados a pedir aquel certificado para determinados trámites ante el Estado. Entonces, eso no va a variar, no se va a poder modificar la ley, no hay quien pueda modificar aquello. Pero lo que sí hay como hacer es tomar medidas logísticas en lo fundamental que garanticen la posibilidad de dos cosas. El uso adecuado de medidas de bioseguridad, obviamente para el manejo del material electoral. Las personas que van a ser parte de las juntas receptoras del voto deben recibir tanto una capacitación cuanto los recursos necesarios para proteger su propia salud y la salud que finalmente de las personas que acuden a votar. Y lo segundo es que se puede establecer el distanciamiento social necesario
para que no hayan aglomeraciones en el día de las votaciones. Porque claro, es un día extraordinariamente especial. Digamos, si es que 10,5 millones de personas votan, eso quiere decir que 10,5 millones de personas salen a la calle y se acercan a algún sitio. Y ese algún sitio resultan los centros, los recintos electorales. Entonces, hay recintos electorales a veces colindantes, aquí en Quito, por ejemplo, el Colegio Eufrasia, el Colegio Central Técnico, el ex Colegio Anderson, todos unidos ahí mismo, y entonces tienes una avenida llena de gente, llena de ventas, etc. Claro. Seguramente las ventas no existirán. Claro, pero es ese precisamente, Fausto, ese precisamente es uno de los temas en debate o de las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Que se va manifestando en el sentido de si es un día de votación, normalmente hay congestión de ciudadanos y si se quiere mantener el distanciamiento social, los 2 metros mínimos de distancia, como que va a resultar un ejercicio un tanto, no sé si imposible, pero muy, muy complicado. Eso es lo que se plantea en este momento y de cara a evitar una posible contaminación por la COVID-19. Ahora, ¿qué alternativa se puede tener más allá inclusive de los temas de bioseguridad? En estos anunciados ya por el CNE hay $2 millones de inversión para estos temas. ¿Serán suficientes esos $2 millones? ¿Será suficiente el tratar de guiar a la ciudadanía en un voto organizado, digo, en el día de las elecciones? ¿Qué más se podría hacer? Porque esa es una de las inquietudes mayores. En realidad hay que evitar la aglomeración de gentes y para eso el CNE puede y debe tomar medidas como el desconcentrar los recintos electorales. Bien. Es más trabajo, un poco mayor de costo, pero digamos, si es que en ese ejemplo que yo les puse, o la Universidad Estatal de Guayaquil, donde acuden a votar varias decenas de miles de ciudadanos guayaquileños de la parroquia Tarqui, ¿no es cierto? Entonces, en vez de, voy a inventarme un número, en vez de que ahí voten 10,000 personas, que voten 2,000. ¿Dónde votan las otras 8,000? Hay que buscar nuevos recintos electorales a tiempo para que efectivamente se produzca esta desconcentración de los sitios de votación. Hoy son, bueno, en números cerrados han sido 4 recintos electorales los que existen en el país en el último proceso electoral. Ojalá pues sea necesario seguramente crecerlos a 500 más, 1,000 más, no tengo una cantidad exacta, pero en eso conozco que el CNE está trabajando, pero debería hacerlo con mayor prontitud, porque luego viene un proceso de información a la ciudadanía, pues, porque la ciudadanía está acostumbrada a ir más o menos al mismo sitio. Claro. Cierto es que va a ser dentro de su respectiva parroquia, pero eso es un proceso de información que en todo caso ahora ya no es tan complejo, ¿no? Usted tiene mecanismos que la tecnología han abierto, por ejemplo, de las facturas de agua potable, de las facturas de luz eléctrica, de las facturas de los supermercados, de las farmacias, donde usted puede, sin costo alguno, imprimir en esa factura el sitio donde usted vota, en un convenio que estará haciendo el Consejo Electoral con esas empresas, tanto públicas cuanto privadas. Y el call center del 150 es un mecanismo súper útil y la página web. Los mecanismos de información no van a faltar y no son onerosos. Claro. En ese mismo tema es una correcta información. En ese mismo tema quisiera detenerme un momentito adicional. Este temor, que es un temor real de la ciudadanía, es más, hasta psicológicamente se lo ha calificado como el síndrome de la cabaña, el temor a salir, de regresar hacia una nueva normalidad, hacia esa suerte de reactivación que tenemos hoy, con el debido distanciamiento y las normas de seguridad, pero existe un temor real. ¿Eso podría de alguna forma generar algún nivel mayor de ausentismo el día de las elecciones? Yo presumo que sí, pero en un nivel, yo personalmente creo que bastante pequeño. Es decir, va a haber ausencia fundamentalmente de los ciudadanos para quienes el voto es facultativo. Que en el pasado, digamos, el voto facultativo de los muchachos de 16 a 18 años, en el año 2009 votaron el 80%. En el último proceso electoral nos llegaron al 5%. No creo que eso se modifique, ¿ya? Y capaz que baja un poco más, aunque ese no es el segmento de la población que más se cuida, por así decirlo, pero no tiene interés en ese caso. Pero las personas mayores de 65 años, que en el pasado tenían la obligación, digamos, el deseo de ir a votar, ahora seguramente se van a abstener, porque las que iban a votar se contabilizaban dentro de los presentes y no de los ausentes. Entonces,
porque además justamente ese es uno de los grupos de riesgo, pues, ¿no es cierto?, las personas mayores de 65 años. Entonces yo asumo que van a hacer uso de su derecho, el derecho a no votar, porque para ellos ese es un derecho. Okay. Entonces lo harán uso en precaución ¿de qué? De su salud, y lo cual está absolutamente legítimo. Igual las personas con discapacidad, que en el pasado hacían todos los esfuerzos posibles, pero normalmente un buen número de ellas son justamente las de grupos vulnerables respecto de la COVID-19. Entonces hay que entender que va a haber una disminución porque en ejercicio del propio derecho, y unos pocos que teniendo la obligación también van a tomar la decisión de no hacerlo, más allá de que se tengan que acoger a la consecuencia de pagar luego una multa, ¿no? Tengo que ir a una pausa, pero quiero dejar planteada esta pregunta para atenderla cuando volvamos de ella. Hay una limitación clara y concreta en cuanto a los recursos. Se ha hablado de que los recursos no los maneje el CNE, que los recursos se destinen para otras cosas, que los partidos lo hagan, en fin. Hay un problema de recursos económicos. Digo, no estaríamos en un momento claro, y quiero dejarlo planteado para la vuelta de la pausa, no estaríamos ya en un punto de quiebre donde eventualmente podría ser una idea que el CNE destine los recursos que tiene, no para la comunicación partidista, sino para la comunicación de lo que tiene que ocurrir, para medidas de bioseguridad, para la fragmentación de los espacios de votación, para que la gente no se aglomere, y dejar que cada partido inyecte lo que tenga que inyectar a cada una de sus campañas. Lo conversamos al volver. Estamos con Fausto Camacho, analista internacional en materia electoral, con nosotros en Fila 9 Live. Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez. Ustedes también han de querer volver a ver a sus padres. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Continuamos con Fila 9 Live, estamos con Fausto Camacho, analista internacional en materia electoral. Hoy hablando sobre lo que ocurre en las elecciones que se vienen. Por un lado, vamos a llamarlo no tanto interés por parte de la población frente a una atomización de candidatos a la presidencia, que hoy martes justamente, que se está exponiendo el programa al aire, se debe haber cerrado ya el proceso de elección y de alianzas de los unos con los otros, pero más allá de eso, hay mucho candidato. De todas maneras, comparando nada más, como comparamos todo con Estados Unidos, 330 millones de habitantes, 2 candidatos. 17 millones de habitantes, vamos a tener más de 2 seguro. Ahora, ¿qué ocurre si el CNE, digo yo como idea, no estamos ya en ese punto de inflexión, que el CNE agarre y diga, ok, ¿saben qué? Yo voy a dedicarme a hacer lo que tengo que hacer, es decir, a convocar elecciones y a dar a conocer el proceso electoral, y que cada partido, cada candidato se encargue de hacer su propia campaña y de comunicar, más allá de vender a un actor político, de vender ideas, de transmitir, hacer conocer un plan de gobierno, así, y que cada uno lo trabaje por su lado. ¿No estaríamos ya en un momento de poder hacer eso? ¿Qué opinas, Fausto? Desgraciadamente, no sé si desgraciadamente, no podrían hacerlo, porque hay una norma constitucional que prohíbe a los partidos políticos y a cualquier entidad particular, y les prohíbe también a los medios de comunicación, que durante el proceso electoral se paute en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias que no sea por parte del Estado y con la autorización expresa de la autoridad electoral. Eso es norma de la Constitución. Entonces, el punto de inflexión no es sino la posibilidad de la reforma constitucional. Y no existe ninguna posibilidad de reforma constitucional. ¿Pero por qué está eso en la Constitución? En la Constitución tiene sentido que esté, porque si no, sucede que las campañas electorales son acaparadas por quien tiene la billetera más gorda o la chequera más gorda. Y entonces
Lo que pretende la norma constitucional, que de alguna manera se ha cumplido, es mejor ahora que en el pasado, es que no haya ese gran derroche de recursos finalmente en los medios de comunicación, que es donde efectivamente se asentaban los grandes gastos de las campañas electorales. Ahora hay una evidente falta de liquidez en la caja fiscal. Pues hay soluciones bastante sencillas, sin necesidad de tener que recurrir a esa caja fiscal. Los medios de comunicación, según la ley de comunicación, tienen la obligación de entregar los espacios gratuitos que disponga la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Así que toda la campaña en función del COVID-19 y las elecciones puede ser dispuesta sin costo para nadie, me refiero ni para el Estado ni para los partidos, respecto de ese tema. Y cosa exactamente igual puede hacerse respecto de la promoción electoral. Porque ¿a dónde finalmente van a parar esos famosos 42 millones de dólares que tanta gente ha hecho protesta, demagogia, porque además han aprovechado para aquello, ¿no es cierto? A los bolsillos de los dueños de comunicación, a los bolsillos de los dueños de los medios de comunicación. No van a parar a los partidos políticos. No, para nada, ¿no? Entonces, efectivamente, miren, si es que quieren tomar una medida mucho más en proyección a futuro, tramiten una reforma a la ley de comunicación que diga que durante los 45 días de campaña electoral los medios de comunicación, en lo fundamental, los arrendatarios de las frecuencias del espectro radioeléctrico tengan la obligación de entregar el 5, el 10% del tiempo al aire al Consejo Nacional Electoral para que éste los distribuya como quiera, en términos de igualdad obviamente, para este propósito de la que se llama comunicación, de la promoción electoral. Y no estás reformando la ley electoral, estás reformando la ley de comunicación. Pero para eso se necesita una voluntad política. Nosotros ya advertimos aquello e hicimos llegar la propuesta justamente cuando se tramitaban las reformas al Código de la Democracia, ¿no? Que era posible ubicar este mecanismo para alivianar los gastos, y no había COVID de por medio. Ahora hay COVID de por medio. Y no hubo la voluntad política en el seno de la Asamblea para que eso suceda. Y podría ser en este caso que se llegue a dar, bueno, en esta temporalidad parece ya definitivamente imposible, porque estamos hablando, se definió el presupuesto del Fondo de Promoción Electoral que quedó en 52.1% menos, ahora es de 20 millones de dólares lo que se va a destinar precisamente para el tema de promoción electoral. Pero eso no hará, digo yo, que también se mire a otras posibilidades, entendiendo que estamos viviendo un nuevo momento. ¿Qué rol podrían tomar ahí actores del momento digital? Plataformas digitales, campañas digitales, medios digitales, una vez que hacia allá inclusive están girando a ver en este momento las audiencias. Sí, o sea, evidentemente por las dos razones. Creo que la de mayor incidencia, la COVID y este otro tema de los recursos, hacia allá van a girar las campañas electorales y vamos a vivir una experiencia no vivida antes. Seguramente habrán ahí marchas motorizadas, cosas de esa naturaleza, pero ya las concentraciones, olvídese, yo no creo que vayan a existir. Es más, estaría bien que los municipios regulen de tal suerte de que no pueda ser posible aquello. Y hay que buscar mecanismos, efectivamente, de que se precautele pues, la seguridad de la salud de los ecuatorianos en su conjunto. Pero bueno, estos elementos digitales van digamos, los políticos se verán obligados, sus partidos, sus binomios, a ingresar en el mundo de lo digital de manera mucho más técnica, mucho más científica, ¿no es cierto?, que la que se hacía en el pasado. Pero habrá sectores en donde finalmente va a jugar un papel muy importante de lo que se decía popularmente la radio Bemba, es decir, la posibilidad que efectivamente el boca a boca, ¿no es cierto?, de los vecinos, el vecino que comenta al otro vecino y la vecina y etcétera, que es la forma de comunicación natural de los seres humanos. Y habrá que recuperar mecanismos de esa naturaleza porque no todo el mundo tiene acceso
al teléfono celular que tú, yo y Roberto tenemos. Y seguramente, yo qué sé, el 50% de la población, o que sea el 60% también, ¿ya? Pero resulta que hay un 40%, que es mucha gente, que no lo tiene. Y eso Fausto, yo lo estaba analizando en varias propuestas que ha hecho el gobierno, en varias disposiciones que está empezando ya a tratar de normar, donde dice que una vez que termine el estado de excepción, que ya es el último que pueden imponer, los municipios tendrán a potestad, como siempre ha sido, el poder autorizar o no la concentración de personas, ya sea para espectáculos deportivos, espectáculos musicales, concentraciones políticas que también requieren de una autorización. Y deberán de frenar esto en favor de evitar una segunda ola de contagios, y también deberá existir algún tipo de responsabilidad social por parte de los actores políticos. Ahora, esta es una campaña típica donde el puerta a puerta se reduce a la mínima expresión. O va a haber un puerta a puerta donde van a salir todos encapuchados ahora, así, con los trajes de bioseguridad, que yo creo que es un llamado también a la creatividad de esta campaña política, porque, insisto, la ciudadanía tiene derecho a informarse del plan de gobierno que están proponiendo los nuevos actores políticos, porque no solamente quiero ser presidente, pero quiero ser presidente, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? No solamente para que no me olvide, sino es un tema de ¿para qué quiere llegar a la presidencia? Sí, obviamente ese es un reto. Un reto para los actores políticos, un reto para la propia sociedad, porque la sociedad también debería buscar tener una acción mucho más proactiva, es decir, buscar la información, porque si es que no existe interés de informarse, puede existir una acción por informar, pero si no hay receptividad a aquello, difícilmente se puede cumplir. Y entonces, esto no son las mejores condiciones las que estamos viviendo ahora, sin embargo, son las que estamos viviendo. Y entonces, ante esta realidad, hay que diseñar con la más absoluta creatividad. Veamos, pues, qué es lo que sucede con los emprendimientos, por ejemplo, en este sentido, que podrían ser muchos y que, de hecho, estamos buscando la forma de cómo asistir a candidatos para que puedan usar herramientas tecnológicas que les sirva para esto, ¿no? Ahora, yo quiero cerrar de mi parte con una pequeña inquietud respecto de la necesidad o no, inclusive de observadores internacionales. En el próximo proceso se ha anunciado la posibilidad de que venga una misión de la Unión Europea que vigile también, que esté acompañando el proceso electoral. ¿Qué peso pueden tener o no estos actores dentro del proceso electoral? ¿Da un aval importante, un reconocimiento y una tranquilidad necesaria? Sí, siempre es útil, siempre es útil. Los países no estamos aislados del resto del mundo y la presencia es útil. Sin embargo, ya la Unión Europea es imposible que llegue, porque los procesos de planificación de misiones de observación de la Unión Europea son de 8, 10, 12 meses antes de las elecciones. Y objetivamente eso ya no es posible. Tendremos la presencia seguramente de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, tendremos la presencia de los organismos electorales de América Latina, de Norteamérica también, gente que pueda cumplir esta función, que es más bien una suerte de acompañamiento, que no deja de ser útil. Pero la transparencia del proceso electoral no radica en los observadores. La transparencia del proceso electoral radica en los administradores del proceso. Entiéndase, radica en la voluntad y los actos que haga el Consejo Nacional Electoral. En ellos radica, y lo que hagan también los partidos y movimientos políticos, porque ellos son los dueños de los candidatos. Y la transparencia, si bien debe existir en la autoridad electoral, también debe existir a nivel de los actores, pues, porque son ellos los que gastan el dinero o dejan de gastar. Son ellos los que usan recursos públicos o dejan de usarlos. Entonces, miren cómo aquí hay una situación compartida entre varios actores. Estamos llegando al final de nuestro tiempo y yo sigo pensando en ideas y poniéndolas sobre la mesa. De acuerdo a tu experiencia, ¿no estaríamos ya en un momento de madurez para pensar en un voto optativo? Para plantearlo y tenerlo ahí. Yo personalmente creo que ese es un debate eterno, como es la lucha entre el bien y el mal. O sea, sí, porque mira, la experiencia, de mi experiencia, donde en los países existe el voto facultativo,
encuentran todos los males de la democracia en que el voto es facultativo, que hay falta de legitimidad, porque entonces votan muy pocos, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde el voto es obligatorio, vemos la posibilidad de resolver las cosas en el voto facultativo. Y vas a tener siempre dos vertientes con argumentos válidos del un lado y del otro lado. El tema es lo que el país acepta. Si es que hay sociedades donde el voto facultativo hace que voten el 30%, pero para el resto eso es legítimo y no se rebelan ante eso, entonces efectivamente que sea el voto facultativo porque funciona, porque la sociedad lo ha aceptado. Y lo contrario, si el voto es obligatorio y las cosas funcionan y no hay ningún problema en ese sentido, entonces no depende de la obligatoriedad o no del voto desde mi perspectiva. Depende del desarrollo de la cultura política de un país. Y la cultura política de un país va mucho más allá de las normas del voto obligatorio facultativo, de si hay multa, si no hay multa. Si va en términos, por ejemplo, que deberíamos mirar, no sé, en qué medida existe democracia al interior de los partidos políticos a propósito de las famosas elecciones primarias que hemos vivido. ¿Son expresiones realmente de democracia interna? ¿O son nuevas formas de expresarse la dedocracia? Yo creo que lo segundo, con todo respeto a los partidos políticos, porque ese es un reto que ellos tienen que vivirlo y que cumplirlo, salir de esa etapa de crisis de las instituciones democráticas para empezar a reconstruir una relación sociedad, partido, sociedad, de Estado, donde efectivamente las cosas funcionen en democracia de mejor manera. Totalmente, y comparto esa percepción también al cerrar, Fausto. A veces más por proclamación que por exclamación, los candidatos se consagran, digo yo, dentro de unas primarias que no sé cómo se desarrollaron, pero a final de cuentas es parte de los requisitos y ahí están cumpliendo ellos también como se puede o como a bien tengan. Hoy con nosotros Fausto Camacho, consultor internacional en políticas y elecciones y coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Qué gusto conversar contigo, Fausto. Muchas gracias por haber atendido esta invitación de Fila 9 Live. De igual manera, encantado de verles. Abrazo, Fausto. Aún no hemos vuelto a la normalidad. No se confíen. Si van a salir, lleven siempre su mascarilla y úsenla bien. Yo soy parte de la población vulnerable y aún no me quiero despedir de mi familia. No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Son muchas las ideas, son muchos los planteamientos y el marco legal no deja que muchas de estas cosas que podrían pasar pasen, porque se empieza a pensar en las elecciones cuando estamos con las elecciones encima, sabiendo que la ley electoral no se puede reformar un año, o sea, con un año de la fecha de las elecciones propiamente, que son el próximo 7 de febrero. Así que quedarán como ideas, quedarán como mecanismos, pese a que Fausto dio varias directrices de cosas que pueden reformarse a nivel de ley de comunicación, que eso no interfiere con la ley electoral. Que me pareció interesante perspectiva también. Ahora, lo que sí señaló es una falta de voluntad de los actores políticos y vinculados directamente al tema electoral para no haber podido dar paso a una posibilidad de algún otro tipo de votación, con lo cual no estaríamos hablando en este momento de lo que nos atañe, lo que conversamos también en la entrevista de hoy respecto de las posibilidades de los votos, del contagio, de qué hacer, de qué no hacer. Bueno, teniendo tal vez el voto electrónico del cual se ha hablado, de ese voto a distancia con el uso de plataformas digitales, en fin, pero no es la realidad en este momento y no sé hasta dentro de cuánto podría ser. Y referente a lo que es la distribución del gasto electoral, ahora se argumenta que el monto que se ha destinado a los temas de bioseguridad, que es un componente que no existía, que hoy debe existir dentro del presupuesto del CNE, dicen que no es suficiente. Bueno, son no 2 millones de dólares, ¿no? 2 millones de dólares Ajá. aproximadamente es lo que tienen para gastar en bioseguridad. Ahora, no es suficiente comparado con
porque no hay un antecedente anterior. O sea, no hay un antecedente para que tú digas, ok, el año anterior gastamos 3 millones, ahora lo bajamos a 2 millones. Yo creo que también es un número puesto a ver cuántos geles vas a utilizar, no sé, cuántas mesas electorales. Lo que decía Fausto también, en vez de concentrar a todas las personas, tal cual como está hecho el sistema de la votación hoy en el espacio físico, y empiezas a fragmentar, eso significa más gente en mesa. Es decir, más personas que tienen que intervenir en el proceso electoral, lo que quiere decir más trajes de bioseguridad, quiere decir más logística, quiere decir más gel, más, no sé, los esferográficos, las plumas que se utilizan para votar. Vas a votar y te la llevas. Ahora sí formalmente te la llevas, porque la gente siempre va y se la va llevando la plumita. Ahora sí te la vas a llevar para no estar, o cada uno va a estar otra vez limpiando la pluma del siguiente, cada uno lleve el suyo. Son cosas que pueden sonar cosméticas, pero que realmente son importantes el rato de la elección. Yo creo que también hay algo que destacar, y es que vamos a asistir a un proceso, o estamos asistiendo ya en sus primeros pasos a un proceso electoral por completo atípico, en medio de una pandemia. A los actores políticos, de una u otra forma, les va a demandar ser mucho más creativos y recursivos, lo dijo inclusive Fausto hace un momento. Y esto respecto de cómo desarrollar su campaña electoral. Una vez las posibilidades de los mítines políticos, no sé lo que vaya a normarse o no, de acuerdo a cada gobierno local, no tengo idea lo que se mande sobre ese tema, pero recordemos que el tema del distanciamiento es algo que genera más de un temor, y sin duda alguna será un freno tal vez al momento de procurar o de buscar alguna aglomeración que evidencie el respaldo a algún político. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿cómo crees tú que pueda ser una salida a este tema? O sea, lo más cercano que puedo ver yo a nivel de elecciones que están llevándose a cabo es Estados Unidos, donde las elecciones están llevándose a cabo finalmente y van a ser en el mes de noviembre, las votaciones propiamente, donde el presidente Trump ha dicho que no hay que votar a nivel de correo, donde en los estados tú puedes pedir que quieres votar por correo y lo haces. La ley lo permite, la ley a nivel estatal lo permite. La votación es facultativa, el que se inscribe va y vota. Y es otro sistema de elecciones totalmente diferente. Es otro sistema. ¿No? Sí. Pero con todo y ello, se está viendo que la campaña propiamente dicha a nivel de medios masivos, del mass media, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, la composición de los mensajes ha cambiado mucho, las concentraciones han cambiado muchísimo, las concentraciones demócratas y republicanas que se dieron hace 2 semanas la demócrata y la semana anterior se dio la convención republicana, fueron un escenario totalmente distinto, con muy poca gente convocada en el lugar y la gente viendo a través de la televisión lo que ocurría a nivel de los medios digitales. Es decir, esto invita también a un cambio de ubicación. Pero, yendo al caso ecuatoriano, la realidad de Ecuador es muy diferente a la realidad de Estados Unidos en cuanto al acceso a la tecnología, el acceso a los sistemas nuevos informáticos. Lo que decía Fausto, me cojo de ahí. Yo creo que es un reto también para los directores de campaña en generar esta manera de llegar con el mensaje y el plan, la propuesta de gobierno hacia la población, que hoy más que nunca genera y se siente esa apatía frente a la atomización de candidatos. Totalmente. Bueno, el llamado también, G, desde este momento, yo digo desde siempre, pero en este momento en particular, a mirar no la promesa, pero sí la propuesta, para hacer la mejor selección posible en la temporada de campaña electoral. Y ratifico lo que mencionaba hace un momento atrás. Yo considero al menos que los actores tendrán que mirar a estas nuevas plataformas, a plataformas digitales en términos generales, porque ahí es donde se va a mover mucho la gente, o donde se está moviendo mucho la gente producto del confinamiento y de esas vitrinas que nos permiten tener conexión ahora con el mundo. ¿Qué pasará? No sé, totalmente atípico, pero ya lo iremos comentando en el programa, seguro. Pero estoy seguro que la comunicación directa de los actores políticos se va a dar a través de redes sociales. ¿Por qué no? ¿Por qué no generar un espacio o un programa en un Facebook Live de un candidato mostrando su propuesta y que tenga sus encuentros con la ciudadanía, que se encuentre con las comunidades digitales? Tendrán un poco también que ver los estrategas
el medir cuántas personas están enganchadas en el tema digital, si este votante facultativo de 65 más, que es población de riesgo COVID, va a ir o no. Entonces, ¿van a transmitir el mensaje a ellos o no? La población 16-18 va a ser convocada o no. En fin, hay mucha tela por cortar y queremos agradecer a Diario La Hora en su versión digital, donde estamos semana a semana compartiendo los contenidos de Fila 9 Live. Y claro, también nuestro saludo y el agradecimiento a la gente de Extrema 92.5 FM en el centro del país, que retransmite y potencia la señal de Fila 9 Live. Nos vamos, no sin antes agradecerles también a todos ustedes por sumarse a esta sintonía, y recuerden que nos encuentran en estreno martes 20 horas en Facebook Live, y de ahí alojamos nuestro contenido por si se lo pierden o quieren repetir, pues ahí está en YouTube en Fila 9, también nos encuentran en Twitter e Instagram. Nos vamos, que tengan una excelente semana. Arrancamos ya septiembre, este es el 9º mes del año. ¿Noveno? En confinamiento. Sí, señor. Dios mío, 9º mes del año, ahí mismo llega la Navidad y el pavo aún... ¿Vas a armar el árbol? Yo creo que ya este fin de semana voy a armar el árbol, producto del aburrimiento en la casa. Tengo que armar algo, tengo que hacer. Que la pasen bien, que tengan una excelente jornada y gracias como siempre por estar con nosotros en Fila 9 Live. Gracias a todos, que la pasen bien. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.